La FIFA está compuesta por 211 países miembros estrictamente agrupados en confederaciones de acuerdo a su zona geográfica. Bueno, esto es cierto para 200 selecciones. Las otras 11 juegan en una región que no les corresponde. ¿Será verdad que México busca ser la número 12? Para cambiar de confederación se necesitan solamente 3 cosas. Querer hacerlo, que otra confederación te acepte y que la confederación a la que perteneces permita que te marches. Estos son los 11 antecedentes que permiten soñar con que la selección mexicana pueda dar el salto a CONMEBOL. En 1960, Australia y Nueva Zelanda solicitaron su ingreso a la recién creada Confederación Asiática de Fútbol. Su petición fue denegada. La razón muy simple. Eran la AFC y solamente aceptaban países asiáticos. Irónicamente, ese fue el detonante para que Australia y Nueva Zelanda fundaran una nueva confederación, la Confederación de Oceanía, misma que Australia trató de abandonar en 1974 cuando solicitó otra vez su acceso a la AFC, misma que volvió a ser rechazada. ¿Por qué Australia estaba tan desesperada por unirse a la Confederación Asiática? Pues porque en sus condiciones no podía clasificar al Mundial. Ser campeona de Oceanía la condenaba a jugar el repechaje intercontinental, que para Australia siempre fue una sentencia de muerte. En el repechaje de México 86 cayeron ante Escocia. En el de Estados Unidos 94 fueron víctimas de Argentina. En el repechaje rumbo a Francia 98, Australia cayó ante Irán. Y en el repechaje camino a Corea-Japón 2002, perdieron contra Uruguay. 4 años después, en el repechaje de Alemania 2006, Australia volvió a toparse con Uruguay, pero esta vez consiguió la victoria y por fin clasificó al Mundial. Pero esa ya fue su despedida de Oceanía, porque para entonces su cambio de confederación ya había sido autorizado. Desde entonces, Australia ha clasificado a todas y cada una de las copas mundiales, aprovechando uno de los 4 cupos garantizados para la Confederación Asiática. Y esto es lo que nos lleva a la segunda interrogante. ¿Por qué los equipos asiáticos aceptaron a Australia a riesgo de que les quitaran un boleto mundialista? Y la respuesta es porque consideraron que valía la pena, que la presencia de Australia, su potencial económico, infraestructura, carisma internacional, beneficiarían la imagen del fútbol asiático. Tan es así que el Comité Ejecutivo aprobó con decisión unánime la inclusión del nuevo miembro. Y por último, ¿por qué la Confederación de Oceanía no puso peros? La verdad, porque el gigante estorbaba. Era tan abismalmente superior a Australia al resto de miembros que, lejos de impulsarlos, representaba un obstáculo para su desarrollo. Y sin Australia, de pronto, el resto de selecciones podía soñar con clasificar a un mundial. Y además, porque no fue gratis. Australia se comprometió a patrocinar diversos proyectos para impulsar el desarrollo del fútbol en Oceanía como precio por haber abandonado a su región. Australia no es el único país de Oceanía que juega al fútbol en Asia. Mucho menos conocido es el caso de Guam. Bueno, hay que decir que Guam es un país mucho menos famoso que Australia. No lo conocen ni los guameños, pero existe. Guam tiene 162,000 habitantes. Está en Micronesia, un grupo de islas en medio de la nada, y es territorio de los Estados Unidos, aunque no esté formalmente incorporado. Los habitantes de Guam tienen pasaporte de Estados Unidos en un estatus idéntico
al de Puerto Rico. La isla de Guam está ubicada en Oceanía, pero su federación de fútbol está incorporada a la Confederación Asiática por considerar que ahí tendría mayores oportunidades de competición y desarrollo. Su mejor momento histórico lo vivió en la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018, cuando la selección de Guam sumó 7 puntos y quedó penúltima de grupo por encima de la India. Pero Guam, a diferencia de Australia, no tuvo que tramitar un cambio de confederación. Cuando se afilió a FIFA en 1996, el país oceánico ya estaba plenamente integrado dentro de la estructura de sus compadres asiáticos. En Sudamérica han nacido varios de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol. Pablo Roberto Falcao, Fernando Redondo, Arturo Vidal y, por supuesto, Edgar Davids y Clarence Seedorf. Sí, Davids y Seedorf son 100% sudamericanos porque nacieron en Paramaribo, Surinam. Surinam es un país localizado al norte de Brasil, pero los separa la inmensidad de la selva amazónica, de modo que en realidad varias capitales del Caribe quedan más cerca de Surinam que algunas de las principales ciudades del norte de Brasil, y ya no hablemos del resto de Sudamérica. Se trata pues de un lugar alejado cultural y deportivamente de las tradiciones latinoamericanas, mucho más ligado a Europa por su conexión histórica con Países Bajos y sobre todo al Caribe, con el que Surinam comparte diversidad étnica, además de afinidad culinaria y musical. Surinam, que se quedó en el repechaje a punto de clasificar al Mundial pasado, fue una de las 13 selecciones que fundaron en 1961 con CONCACAF. Surinam es sudamericano por accidente geográfico, pero caribeño por historia, cultura y fútbol. Además de Surinam, hay otros 2 países que están en Sudamérica y no pertenecen a CONMEBOL: la Guayana Francesa y la Guayana Inglesa, hoy conocida como Guyana. Guayana Francesa no es miembro de FIFA, así que ni perder el tiempo con ella. Guyana sí que lo es. Y de hecho, en 1961 fue miembro fundador junto con Surinam de CONCACAF. Ocurre que aunque geográficamente Guyana esté ciertamente en Sudamérica, en realidad culturalmente pertenece mucho más al Caribe. Y es que, como antigua colonia británica, el hecho de hablar inglés la acercó siempre más a sus socios comerciales y políticos angloparlantes, Granada, Barbados, Trinidad y Tobago, que a sus vecinos inmediatos, Brasil o Venezuela. De acuerdo a la ONU, Europa tiene 44 países. Sin embargo, UEFA cuenta con 55 miembros. ¿Cómo es posible? Bueno, por varias razones. Por ejemplo, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte en realidad forman un solo país para efectos universales, con la excepción del fútbol, donde Reino Unido cuenta con 4 selecciones. Segundo, porque algunos países que no son independientes desde la perspectiva de Naciones Unidas, tal es el caso de Gibraltar, Islas Feroe o Kosovo, sí que son independientes a los ojos de UEFA. Y tercero, por un asunto de autopercepción. Muchos países ubicados geográficamente en Asia se sienten europeos. Por ejemplo, Chipre. Chipre está en la parte oriental del mar Mediterráneo, muy cerca de Turquía, Siria y Líbano, según la división geográfica convencional entre Europa y Asia. La isla está ubicada en el continente asiático. Sin embargo, Chipre es desde 2004 miembro de la Unión Europea, gracias sobre todo a su conexión histórica con Grecia.
Es algo similar a lo que ocurre con las Islas Canarias, que geográficamente están ubicadas en África. Sin embargo, clubes como Tenerife o la Unión Deportiva Las Palmas son europeos porque las Canarias pertenecen a España. Chipre, en cambio, no pertenece a Grecia, aunque a muchos chipriotas les encantaría la idea por la profunda conexión política y cultural que tienen con Grecia. Para acabar pronto, en Chipre se habla griego, aunque sea en estrictos términos geográficos un país 100% asiático. Por su parte, Turquía es un país 97% asiático. Sin embargo, para efectos futboleros, Turquía es 100% europea. La República de Turquía se divide en dos partes. Asia Menor, que constituye el 97% de su territorio, y Tracia Oriental, el 3% restante, que se encuentra dentro de los límites de Europa. Estambul está dividida por un estrecho llamado Bósforo. Del lado europeo juegan equipos como Galatasaray y Beşiktaş. Del otro lado del puente, en el 97% del territorio asiático, juega el Fenerbahce. Ese 3% de territorio europeo que pertenece a Turquía fue más que suficiente para que a partir de 1962 se convirtiera en miembro de la UEFA. La Unión Europea, sin embargo, ha sido mucho más exigente y estricta y hasta la fecha siempre se ha negado a aceptar a Turquía como país miembro. En términos geográficos, Vichakvaradzkelia es tan asiático como Gyeonggi-son. Sin embargo, ya que Eurasia es el pedazo de tierra más extenso del mundo que no tiene un océano que la divida, no hay un consenso universalmente aceptado de dónde acaba Europa y dónde empieza Asia. Pero un límite que casi todos aceptan es la cordillera del Cáucaso. Y Georgia está del otro lado de las montañas, por lo tanto, en Asia. Aún así, hay algunos, por ejemplo, los propios georgianos, que no consideran la cordillera del Cáucaso como la frontera entre Asia y Europa, sino más bien el río Aras. Y bajo ese criterio, ahí sí, Georgia estaría en Europa. Pero no. Lo que importa es que en 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética, Georgia no dudó ni un segundo en solicitar su inscripción en la UEFA. Y la UEFA no puso ni un pero en aceptarla. Armenia es otro país caucásico ubicado al sur de Georgia y por lo tanto físicamente anclado en Asia. Y aquí es donde vuelve el famoso y polémico tema de la autopercepción. El propio gobierno armenio reconoce que el país está ubicado en el continente asiático. Sin embargo, el país de Henrik Mkhitaryan está a la vez ubicado en el espacio político europeo. Un espacio imaginario que le permitió a Armenia, igual que a Georgia, inscribirse en la UEFA cuando desapareció la Unión Soviética. Una vez que la URSS quedó desintegrada, UEFA le abrió sus puertas a las 15 nuevas repúblicas independientes. 5 de ellas optaron por la conveniencia geográfica y decidieron apuntarse en la Confederación Asiática. Las otras 10 eligieron aceptar la invitación de UEFA, entre ellas Azerbaiyán, lo cual implicó apostar por unas eliminatorias mucho más complicadas, pero a cambio recibir apoyo técnico y soporte financiero para desarrollar su fútbol. Azerbaiyán está ubicado al este de Armenia, por lo tanto es todavía más asiático. Sin embargo, el Gran Cáucaso atraviesa el país y bajo ciertos criterios, una pequeña porción de su tierra está en Europa. Kazajistán fue una de las 5 naciones exsoviéticas que prefirieron adherirse a la Confederación Asiática en lugar de a la UEFA. Pero Kazajistán se arrepintió. Se trata de un país enorme, el 8º más grande del mundo, tan gigantesco que llega hasta China. Al mismo tiempo,
tiene un trocito de tierra al oeste del río Ural que, según algunas interpretaciones, podría considerarse Europa. Lo cierto es que Kazajistán está ubicada en pleno centro de Asia, ya muy lejos del otro lado del mar Caspio. Como parte de la Confederación Asiática, Kazajistán disputó 2 procesos eliminatorios rumbo a la Copa Mundial. Camino a Francia 98, alcanzó la fase final y una vez ahí fue última de su grupo. 4 años después, rumbo a Corea-Japón 2002, Kazajistán fue eliminada en la fase previa, pero con 20 goles a favor, 2 goles en contra y sin perder un solo partido. Kazajistán, para estándares asiáticos, era una selección realmente competitiva. Fue en 2001 cuando solicitó formalmente su baja de la Confederación Asiática. Esta le fue concedida sin más y al año siguiente UEFA adoptó a Kazajistán como nuevo miembro. La decisión en términos deportivos ha resultado desastrosa porque Kazajistán lleva 6 eliminatorias mundialistas, una peor que la anterior. A cambio, ganó acceso a un ecosistema futbolístico mucho más desarrollado en beneficio de sus jugadores. En recompensa, son ya 2 los clubes kazajos que han alcanzado la fase final de la Champions League. En 2015 lo consiguió Astana y en 2025 Kariat Almaty, obligando, eso sí, a sus rivales occidentales a viajar más de 10 horas en avión para poder aterrizar en Kazajistán y enfrentarlo. En 2006, su vecina Uzbekistán, luego de sufrir contra Bahrein un atropello arbitral sin precedentes en la historia del fútbol, se planteó muy seriamente también tramitar su cambio de confederación. Al final se lo pensó bien, echó marcha atrás y decidió seguir tratando de ser cabeza de ratón en Asia en lugar de cola de león en Europa. En consecuencia, 20 años después, Uzbekistán consiguió clasificar por primera vez en su historia a la Copa del Mundo. En 1954, UEFA arrancó sus operaciones en Suiza con 29 miembros fundadores. Pudieron ser 30, pero la solicitud de Israel fue rechazada por tratarse de un país asiático. En consecuencia, Israel tuvo que registrarse en la confederación que le tocaba, Asia. Y eso de antemano no podía salir bien. En las eliminatorias mundialistas rumbo a Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66, México 70 y Alemania 74, sus rivales de la zona se dedicaron básicamente a boicotear cada partido en que debían medirse con Israel y así se la llevaron 20 años hasta que en 1974 la Confederación Asiática decidió cortar por lo sano y expulsar a Israel, que los siguientes 20 años tuvo que eliminarse en distintas zonas geográficas, sobre todo en Oceanía, pero sin ser miembro de ninguna confederación. Hasta que en 1994 UEFA cambió sus estatutos y por fin, esta vez sí, le abrió la puerta de manera permanente al exiliado equipo asiático. En conclusión, de las 11 selecciones que juegan en una confederación ajena a sus límites geográficos, en realidad 8 de ellas nacieron futbolísticamente ahí, mientras únicamente 3 llegaron a través de una mudanza de confederación: Australia, Kazajistán e Israel. ¿Será el de México el cuarto caso? Recordemos los 3 requisitos. El primero es muy obvio: querer genuinamente cambiar de confederación. ¿México quiere irse de CONCACAF realmente? Lo dudo, pero eso es lo que dicen. La segunda condicionante es que CONMEBOL aceptara a México con los brazos abiertos. Y en realidad, CONMEBOL sería el principal beneficiado del cambio. Esto a nivel económico. A nivel deportivo implicaría un riesgo y algunos miembros no estarían muy contentos con la idea de ver a México como un obstáculo extra para alcanzar sus objetivos. Y si resulta que México de veras quiere ir a CONMEBOL y que CONMEBOL está encantado de aceptarlo, todavía falta el tercer condicionante, y este es que CONCACAF le permita marchar. ¿Y saben qué? Eso nunca va a pasar.
O sea, que para que México pudiera cambiar de confederación, primero tendrían que cambiar las reglas. Si te interesa ser parte de este canal de una manera más cercana, te invito a que te hagas miembro. A cambio, obtendrás mínimo un video exclusivo a la semana, además de que cada mes vas a participar para ir a los más extraordinarios eventos del fútbol. Ya me llevé a miembros al Barcelona-Real Madrid, a la semifinal de la Eurocopa, al Mundial, y siempre estoy pensando en nuevas sorpresas para quienes se unan.